Bienvenidos a Conexión Hormonal, un espacio creado para desmentir mitos y aclarar verdades sobre temas endocrinológicos. Hoy en día sabemos que el peso es un tema muy importante. Obesidad es una enfermedad crónica que acarrea muchos desafíos, tanto para el que la padece como para los médicos que la tratan. Trae consigo múltiples complicaciones, desde hipertensión, diabetes, esteatosis hepáticas, alteraciones o riesgo, mejor dicho, de afecciones cardiovascular. En el mercado existen muchos fármacos que ayudan al paciente a que, además de llevar un estilo de vida saludable y actividad física, puedan lograr los objetivos con la pérdida de peso, desde medicamentos orales como medicamentos inyectables. Por eso en el día de hoy tenemos a una invitada muy querida, muy especial, la cual vamos a abordar estos tipos de medicamentos que estamos utilizando en nuestros pacientes con sobrepeso u obesidad. En el día de hoy nos acompaña la doctora Cleiry García, endocrinóloga, la cual tiene una maestría en obesidad. Cleiry, es un gusto para nosotros tenerte aquí en el día de hoy en Conexión Hormonal. Bienvenida. Gracias a ti por la invitación, con un tema tan interesante. Sí, sabemos que es el día a día de nuestra consulta y ahora en enero un poco más. Sí. Nos están llegando pacientes que tal vez tuvieron algún descontrol en su alimentación, suspendieron actividad física y nos están llegando preocupados tanto por aumento de peso como cuando visualizan en la analítica alteraciones metabólicas. Así es. Cleiry, mencioné que vamos a centrar la conversación en medicamentos y vamos a hablar de estos agonistas de los receptores de GLP-1 y los agonistas duales. En este caso sería la semaglutide y la terzipatide. Estos medicamentos son muy populares ahora mismo. Así es. ¿Por qué, Cleiry? ¿Por qué esa popularidad que están estos medicamentos? Bueno, son muy populares por una combinación de factores, o sea, de varios factores. Lo primero es que sus resultados son novedosos, o sea, se ve, funcionan y tienen estudios los cuales los respaldan. Además, hasta ahora nosotros no teníamos ningún fármaco que provocara una reducción de un 15 y hasta un 20% en composición corporal. Y estos fármacos lo logran. Entonces, sí, lo bueno en verdad se hace popular. Otro factor es lo social. Tenemos en la mayoría de países hay un porcentaje de obesidad alto, o sea, un 40%, eso es mucho. O sea que la obesidad es un problema de salud importante, es una pandemia. Entonces, estos fármacos vinieron para solucionar muchas cosas de estas. Y el tercer factor, no menos importante, son las celebridades. Tú sabes que varias celebridades estuvieron utilizando los dos medicamentos, los cuales se hicieron virales tanto en TikTok como en Instagram. Y de esa parte, como yo digo, fue un arma de doble filo, porque sí, también lo estaban usando pacientes que deberían utilizarlo y otros que no. Que solamente eran sin acompañamiento y porque alguien bajó de peso, yo lo uso también. ¿Y cómo funcionan estos medicamentos? Porque no es ponérmelo porque así mismo, porque mi amiga, mi vecina, tal celebridad se lo está poniendo. ¿Cómo funcionan estos medicamentos? Bueno, estos son análogos de hormonas que naturalmente nosotros producimos en el intestino. Entonces, el primero, que es la semaglutide, es agonista del receptor de GLP-1. Y la terzipatide es receptor dual, o sea, tanto en GLP-1 como GIP. Entonces, si hablamos de las funciones, son muchísimas, pero principalmente tienen beneficios en el cerebro, gastrointestinal, pancreático, metabólico, pero ahora el tema en sí es por qué baja de peso el paciente y es porque retarda el vaciamiento gástrico y le da más saciedad. O sea, yo como y puedo durar horas
para que me dé hambre, otra vez. Otra así vez. Es. Pero tienen muchísimas funciones. Sí, así le explico siempre a los pacientes que llegan, no, porque son drogas. Bueno, todo se produce, pero si bien como lo dijiste, son análogos de los receptores del GLP-1. Análogo quiere decir similar. Exactamente. Entonces, es similar a esta sustancia, GLP-1, GIP, que producen las células de nuestro intestino. Exactamente. Y claro que los beneficios son muchos. Demasiado. Hablando de eso, de los beneficios, nada más piensan que los beneficios son bajar de peso. Porque Entonces, tienen mucho. Tienen muchos beneficios. Mira los diabéticos. La sensibilidad, aumenta la sensibilidad a la insulina. O sea, no es lo mismo un paciente que uno lo tenga con terapia oral, o ya sea con insulina, y con un receptor, o sea, un agonista de GLP-1. O sea, el cambio es notable, y principalmente la grasa visceral. Muchos pacientes dicen, Clary, no, porque son inyectables, son insulinas, son para diabéticos. ¿Qué tú le dices a esos pacientes? No, en verdad, bueno, los dos fármacos se hicieron pensando en diabéticos. Exacto. Lo que pasa es que fue tanto beneficio que se obtuvieron en los ensayos clínicos que también se utilizan en pacientes no diabéticos. Incluso aprobado por la FDA, para la y utilización en pacientes, claro está, diabético en primera instancia, por el fin que tuvo en primera instancia, pero en no diabéticos. Entonces, está aprobado por la Federación de Drogas Americana. Entonces, que eso es algo que los pacientes tienen que tener en cuenta. Este tipo de fármaco, principalmente nosotros los endocrinólogos que lo indicamos, no estamos probando. Es algo que está certificado, aprobado por la FDA y la EMA. Que es algo que tienen que tomar en cuenta, porque a veces le venden algo, mira, esto te va a hacer bajar rápido de peso, pero no saben, o sea, cómo funciona, qué efecto secundario me puede traer ese medicamento, pero esto no, tiene muchísimos ensayos. Exacto. ¿Y quiénes verdaderamente califican para utilizarlos? Eso es muy importante. Primero, los pacientes en obesidad, tanto obesidad clínica como preclínica. Pacientes en sobrepeso que tengan alguna comorbilidad como prediabetes, hipertensión, enfermedad hepática metabólica. Pacientes también porque menciona que hayan tratado varios métodos para bajar de peso y que no han podido, también son candidatos. Los pacientes diabéticos, que para ellos fue que se hicieron originalmente. Y básicamente esos son como los principales. Exacto, podemos ver entonces que, por lo dicho, tiene múltiples beneficios. Entonces, si un paciente diabético lo está utilizando, baja de peso, hace que ese páncreas tenga una mejor producción de insulina, más sensibilidad a la insulina, por así decir, tiene mejores factores de protección cardiovascular. Claro. Y es como yo le digo a mis pacientes, la grasa es amiga de la diabetes. Exacto. Más composición de grasa usted tiene, mayor probabilidad de ser prediabético, diabético y mayor descompensación también. Entonces, un fármaco que me ayude tanto a mi composición, con un 5% ya yo puedo ver muchísimos beneficios, incluso en la presión. Entonces, a nivel metabólico tiene un gran impacto. Sí, ¿y por qué crees que están satanizados? Le están echando culpa de 1000 cosas. Muchísimo. Te cuento, va una paciente y me dice, sí, doctora, porque yo quiero utilizarlo, pero usted sabe que a mí me gusta leer y antes de venir yo leí y los efectos secundarios son tal. Yo lo escuché y se me va a caer el pelo y esto digo yo, ok, sí, está bien, puede pasar. Le dije que sí a todo, le dije que sí a todo lo que me leyó porque sí lo investigó. Y le digo yo, ¿y los beneficios? ¿Cuáles son? Bajar de peso, doctora. Yo, no, espera. Tú me vas a investigar ahora. ¿Cuáles son todos los beneficios que tiene el medicamento? ¿Por qué? Exactamente, porque me llegó con los efectos secundarios. Entonces yo dije, tú me estás atrayendo los efectos secundarios. Entonces tú tienes todas las indicaciones para poder utilizarlo, pero no quiero que creas que nada más tú lo vas a utilizar para bajar de peso. ¿Qué otros beneficios más tú podrías decirle al paciente? Mencionamos algunos, pero ¿qué más tú podrías decirle al paciente? No, es que, por ejemplo, un paciente diabético, como te comenté, disminución de la grasa visceral, ya ahí le va a reducir el riesgo si es hipertenso, cambio de medicamento. Reducir los antidiabéticos también. Mejor calidad de vida, porque hay los pacientes que tienen apnea del sueño, que no pueden dormir.
Exacto. que el CIPA es caro y no pueden utilizarlo y bajando de peso ya duermen mejor, descansan, son otras personas. ¿Y en el no diabético? Igual, bueno, Igual, en ¿verdad? cuanto a la acné, igual mejor, menos Claro. cansancio, menos fatiga. O sea, hasta más joven se ven los pacientes cuando bajan de peso. Y como tú dijiste, es un fármaco que se está promoviendo mucho en las redes sociales, Ujú, Instagram, TikTok y demás. ¿Qué detalle? Porque muchas de nosotros no nos vamos directamente a donde nuestro especialista, ujú. El sino que el TikTok, TikTok está usando que está Instagram. el Ujú. influencer, está usándole, que doy consejos sobre esto. ¿Qué se está diciendo de más y qué se está omitiendo del Mira, medicamento? lo primero que los pacientes tienen que tener en cuenta es que yo sigo una influencer. Ella está hablando de o sea, de ella, de cómo la experiencia de ella, cómo ella redujo tal vez algún tipo de alimento, cómo ella lo utilizó, pero ahí no especifica cómo se inicia, o sea, cómo se va a titular y dependiendo del paciente, que no todos son iguales, o sea, uno Exacto. tiene criterio para uno y otro. No le dice si está con un soporte, por ejemplo, con una nutrióloga. No le habla de la pérdida de masa muscular, que ese es uno de los efectos que los pacientes le tienen mucho miedo. Hay doctores Exacto. que a mí me han dicho que si yo uso ese medicamento, después me veo muy, muy delgado, peor incluso que bariátrica, lo Sí, comparan. sí, Pero yo siempre le digo, ¿y quién lo estaba acompañando? Ese amigo tuyo, ese vecino tuyo, ese familiar tuyo, exacto. que él llegó ahí. Porque lo primero, uno como endocrinóloga, siempre está pendiente a el porcentaje de grasa, a la masa La masa muscular, muscular, claro. que no esté en desnutrición, que esa es una también, que nada más no es la masa muscular, porque no es lo mismo un paciente que me baja a mí de peso 50 libras, 40 libras, pero de porcentaje de grasa, tal vez un 2, y masa muscular, Toda. 15 libras. Entonces, eso no es una pérdida saludable ni sostenible Exacto, tampoco. exacto, así es, Entonces, así es. toda esa cosa ellos lo omiten. Exactamente. Ujú, ¿Y cuáles, mencioné ese efecto secundario, ujú. pero cuáles riesgos tiene un paciente al utilizarlo sin supervisión médica? Muchísimos. Porque solamente hablan de las náuseas, del malestar gastrointestinal, pero también está la pancreatitis, Exacto. que tenemos, o sea, esos son uno de los efectos. La colecistitis, porque todo paciente, y no por el fármaco, todo paciente que baja de peso tiene riesgo Así le explico al a eso, paciente. y uno se lo explica. Sí, Ellos sí. tienen que saber. La desnutrición, como te dije, la caída de pelo, pero no es en sí lo del fármaco, sino La pérdida de peso por la pérdida de peso brusca, sin acompañamiento, obviamente la piel y el cabello se va a ver se van a afectado. resentir, Ujú. exactamente. Hipoglucemia también, porque uno le dice, aunque no le dé hambre, tienes que comer y claro. priorizar las Las proteínas, proteínas, de acuerdo contigo. fibra y después carbohidratos. Entonces, aunque no te dé hambre, tienes que comer. Así es, Ujú, así es. Es muy importante esto. Es como dijo la doctora, el vaciado gástrico se hace más lento. Esa manda una señal de saciedad. No te va a ujú. dar hambre, pero tienes que Tienes comer que comer. y tener un orden en tus comidas, porque entonces nos llenamos de otra cosa y ya cuando venimos a agarrar lo que realmente necesitamos, ya no la No, toleramos, no nos apetece, ya. Y exacto. las proteínas tienen que ponderar porque no solamente se pierde masa grasa, como dijiste, masa muscular. Yo le Y la siempre, deshidratación también, también, ese otro. también, también porque Que no toman agua, no toman agua. porque no le da hambre, no priorizan tampoco el agua y se deshidratan. Pero un punto importante, ¿el medicamento por sí solo va a hacer todo esto? No, no es mágico. Gracias, Yo es le la digo, palabra que uso. No es yo le digo, mágico. mire, si eso fuera, si fuera mágico, ustedes no hubieran ningún rico que no tuviera con obesidad, Exactamente, solamente por estar sentado ahí y yo inyectarme, no. exacto. Esos son hábitos saludables y eso es lo que va a sostener y va a garantizar que usted no regane el peso luego. Exacto, entonces Ujú. el punto está en esto, en un estilo de vida sano, en sus ejercicios, su fármaco, visitar a su médico, nosotros le ponemos la frecuencia de cuánto tiene que Ujú. visitar, indicamos analíticas con los chequeos para ver que todo anda bien, entonces no es usarlo porque mi Porque influencer ujú, preferida lo está usando y está súper y delgada y se ve bajó súper bien, pero 25 se ve libras. saludable también, Ujú, entonces como dijiste, esa influencer está acompañada, no lo está haciendo por sí sola, pero
tenlo por seguro, Clary, que a la consulta, y creo que a ti te pasa igual, nos llegan que porque mi amiga lo está usando, yo lo comencé a usar y llegan con alteraciones. No, y lo primero que llega en la boca es eso. Yo vine, motivo de consulta, yo vine para y utilizar. porque mi amiga lo está Ajá. utilizando, le está yendo bien y quiero Y yo saber quiero saber. cuáles son las contraindicaciones absolutas para utilizar el medicamento. Bueno, pacientes que ya han tenido pancreatitis, antecedentes familiares con cáncer medular de tiroides. Ahora son embarazo, embarazo, lactancia también. los embarazos, que también eso de lactancia, hay uno de los fármacos que es el tisepatide, Exacto. que sí tiene un estudio, pero muy poco, Sí. de que lo pueden usar lactantes. Es verdad, yo creo que fue en 11. Que no fue una población Ajá, grande. no fue que una se población probó. grande. Y en verdad, yo siempre le digo a mis pacientes que no es recomendable. No, Igual yo que la tampoco. semaglutida. No, porque también tú tienes que esperar que ese periodo, esos cambios hormonales que tuviste vuelven y se arreglen. Si estás lactando, termina de esto y ya de ahí entonces podemos ir acompañándote en ese periodo con otras cosas, cambio de estilo de vida y demás. Y si ya consideramos cuando termines de lactar, entonces podemos introducirlo, pero como son estudios pequeños, vamos todavía a esperar un poco más, que haya más evidencia. Nosotros nos basamos en evidencias científicas. Estos medicamentos tienen 1, 2, 3, varios estudios y varios brazos de esos estudios que son los que nos dan a nosotros la seguridad para de utilizarlo. poderlo indicar. Entonces, mira, Clary, así te quiero plantear un caso de una paciente, porque así tal vez lo hacemos un poquito más entendible. Sí. Que el paciente entienda la importancia del seguimiento. Una femenina de 33 años, vamos a decir, ella, su amiga estaba utilizando el medicamento, ella se sintió muy motivada en utilizarlo, comenzó a utilizarlo, pero de pronto sintió que bajó muy bien, todo bien, usó 3 meses del medicamento alrededor, pero después que logró sus objetivos, lo paró. Y no pasaron 2, 3 meses también cuando ella volvió a reganar de peso. Ella se queja también de que está más ansiosa, de que está durmiendo mal, de que tiene mucho apetito y mucho deseo mucha de ansiedad. comer cosas dulces. Y ella ha visto múltiples videos y que dicen que hay pacientes que se han mantenido, pero también ha visto que rebota. Entonces ella dice, yo soy de las que rebotó. Estas pacientes refiere que al suspenderla, como te dije, comienza con una fatiga, con una nubla mental, con muchos cambios emocionales también, y que aparte de la recuperación de peso, sintió que algo en su organismo no andaba bien. Entonces, ella está convencida de que el medicamento dañó su metabolismo. Ahora ella está buscando ayuda y por eso fue que se acercó a nosotros a la consulta. ¿Qué le dirías a esta paciente o cómo podríamos ayudarla? Y a quien está igual o quien piensa utilizarlo, que mire este caso, porque se me dañó el metabolismo, oye, como dijo. Eso te iba a decir, que esos son de los pacientes cuando no lo utilizan con acompañamiento, que desacreditan el medicamento, los 2 medicamentos que son muy buenos. Lo primero es que, como tú bien dijiste al inicio, la obesidad es una enfermedad crónica. Todo lo crónico lleva tratamiento a largo plazo, no a corto plazo. Esos medicamentos incluso están hechos para uno utilizar el resto de la vida. Si usted tiene obesidad y tiene que utilizarlo 20 años, 50 años, usted lo puede utilizar. Ahora bien, tenemos que pensar también lo del costo. Exacto. Que sabemos todos que no son medicamentos. Costosos, es Exacto, lo malo. No, pero son medicamentos a largo plazo. Entonces, si ella, o sea, ese paciente ya tiene, hay que ver qué relación ella tenía con la comida, cómo era el ambiente de ella, si ella hacía ejercicios, estaba acostumbrada a eso, qué tipo de alimentación estaba llevando. Entonces, cuando el paciente hace un cambio brusco a yo no comer menos y después volver. O sea, suspende el medicamento de golpe, que eso no se suspende así, vuelve otra vez. Eso es normal, que el cerebro, ya que no está mandando esa señal, vuelva con esa ansiedad. Entonces, lo primero es que ella debió iniciarlo con un especialista en eso, en el endocrinólogo,
que en el caso de ella, aunque ella haya llegado a la meta que ella quería de libras, no se podía dejar de golpe, sino ajustar la dosis y ver que el médico, porque nosotros nos damos cuenta cuando un paciente ya puede dejar de usar el medicamento, Exacto. cuando está con los hábitos ya pautados, que usted ve que va mucho al gimnasio, come saludable, y no es un 100%, por lo menos un 70%, nosotros hablamos del 80-20, Sí. pero sí esos cambios, hasta que el cerebro y usted no esté adaptada a esos cambios del estilo de vida, no puede dejar el medicamento. Entonces, tú sugieres que a esta paciente, no fue que el medicamento no fue el medicamento. Que si le fue bien. Y ahora que ella rebotó, que tiene todo esto, ¿qué le aconsejas? No, con ella hay que sentarse a hablar por qué fue lo que falló en el tratamiento. Y si te fue tan bien, tú lo puedes usar otra vez. O sea, esa es una pregunta muy frecuente. Cuando lo suspendo, ¿puedo volver a usarlo? Claro que sí. Pero ahora con un acompañamiento médico. Y ella va a ver la diferencia. Porque el médico va a estar pendiente a muchas cosas que uno no ve porque uno nada más ve el número en la balanza. Y eso no lo es todo. O sea, ¿Y tú estás de acuerdo a que esta paciente recomiende a su amiga que utilizarlo? Después que fue donde ti, que tú le explicaste todo, tú fue donde ti, Clary, ella, ok, ya, y le explicaste todo lo que ella hizo mal. ¿Tú le recomiendas o qué dirías si ella va donde su amiga y le dice, mira, pero haz esto mismo que la doctora me indicó porque yo estoy con la doctora y para que tú no vayas y no tengas que ir, haz lo que ella me indicó? ¿Qué tú dices? No, incluso hay muchos de mis pacientes que me dicen así, mi vecina, mi amiga, pero yo le dije que no, que tenía que venir donde usted. Exacto. Porque usted siempre me dice, lo que me funciona a mí no le funciona. Y también ese otro punto, Mariela. Aunque son buenos los fármacos, pero hay otros y hay que ver qué fenotipo de obesidad tiene el paciente. Exacto. A veces le va mejor con otro tipo de medicamentos. Y no tiene que ser los inyectables. Exactamente. O sea, no, pero también te digo inyectables, pero ojo, este tipo de medicamentos, la semaglutide, aquí no la tenemos todavía, pero viene oral. Sí. Entonces, es un punto a tomar en cuenta porque estoy diciendo inyectable, pero semaglutide viene oral. Entonces, esperamos que algún día nos llegue, bueno, que nos llegue pronto por acá, pero sí en Estados Unidos, en Europa, se comercializa la oral. La oral. Entonces, aunque sean inyectables, aunque sean orales, cada paciente es único. Único. Y tiene necesidades diferentes. Exactamente. Entonces, no nada más es voy porque quiero bajar de peso. Nosotras hacemos una batería de analíticas, determinamos qué está pasando y dentro de lo que encontramos de esa analítica también le prestamos atención a tu glicemia, a tu insulina, a tu tiroides, a tu perfil de lípidos, enzimas pancreáticas. También. Entonces hay que tener pendiente todo esto. Y lo psicológico. Total. Nosotros a veces nos volvemos psicólogos en la consulta porque para uno identificar el problema también tiene que ver lo psicológico. Exactamente. Es muy importante acercarse, ¿verdad? Y no llevarnos de lo que se está diciendo en las redes, porque estamos muy mal informados. Clary, de verdad da pena tantas informaciones que no tienen una base científica y el paciente se las cree. Entonces, diríjanse, escuchen, pregunten a personas especialistas, mejor dicho, que están en el área, que han leído, que han investigado, que están en una educación médica continua sobre estos medicamentos. Yo le digo a los pacientes, cada vez que salimos a un congreso internacional, no se actualiza. Se actualiza, pero en cada conferencia hablamos de estos fármacos, que no es que esto es porque yo quiera, ni que yo le estoy dando publicidad a un medicamento, sino que son temas que se exponen a diario. Entre los médicos y diferentes sociedades. Nada más no somos los endocrinólogos que podemos utilizarlo. Entonces, si el cardiólogo ve que un paciente tiene mucho riesgo de factor cardiovascular por lo mismo, por una diabetes, por una sobrepeso, obesidad, por una enfermedad hepática metabólica, nos los va a enviar para que trabajemos con ellos. El mismo gastro, que muchas veces es que hace el fibroscan y ve esa esteatosis hepática de origen metabólico, nos los envían también. Para tratamiento. Entonces, tú vas a ir donde tu médico y tu médico te puede incluso recomendar visitar a un endocrinólogo para valorar si puedes utilizar este tipo de fármacos. No, y eso es algo muy importante que, como tú enfatizaste,
Porque yo le digo, ustedes van, por ejemplo, si yo quiero que me defiendan, yo voy a ir a donde un contable. No, es mi salud que yo estoy poniendo en riesgo. Entonces, un medicamento tan costoso, Sí. que porque no es barato, voy a ir donde quiera un entrenador que me lo indique, uno que no sea médico. Oímos muchas cosas en consulta, Clary. Pero mucho, por eso te estoy diciendo. O sea, y compran y la gente se lo pone. Entonces después se andan quejando de que porque le fue mal o que sí, el famoso rebote. Exacto. Pero es que no van donde tienen que ir. Y otra cosa, Clary, que es un punto importante que dijiste, endocrinólogo. Endocrinólogo, exactamente. Porque son hormonas. Exactamente, son hormonas, son hormonas liberadas por tu intestino, que esto hicimos unos análogos, se hicieron unos análogos y están dando estos resultados. Y los especialistas ¿Qué tú opinas de esto? De que cualquiera lo ponga, de que yo vaya donde alguien que no esté capacitado a ponerlo. Estamos viendo mucho eso. Entonces nos llegan a nosotros luego las complicaciones del paciente. Es que mira, la obesidad solamente no es la pérdida de peso. Tiene muchos factores y como incluye tantas causas hormonales también, porque uno nada más no es el fármaco, o sea, son varias, uno ve todo. Entonces, ese tipo de alteraciones no es otra especialidad que la maneja que no sea el endocrinólogo. Porque son varias hormonas que se ven involucradas en todo el proceso de alimentación, de tu ingerir. Que incluso tú la controlas, tú encuentras, tienes resistencia a la insulina, tienes síndrome de ovario poliquístico, y tú disminuyendo esas enfermedades, controlándolas, ya el paciente te baja más rápido de peso. Entonces, no es solo yo titular el medicamento como si fuera una pastilla. Yo le doy una pastilla cada tantas semanas y ya. Sino que uno ve todo. Entonces, para tener un buen resultado, de verdad, no es porque yo soy endocrinóloga y tú eres endocrinóloga, es que tienen que ir, porque si yo tengo una enfermedad cardíaca, voy a ir al cardiólogo. Pero si es algo hormonal y la obesidad es de endocrinología. O sea, tiene un área de endocrinología, incluso una alta, entonces es de endocrinología. Y nadie mejor la va a tratar que un endocrinólogo. Así es. Clary, gracias por estar con nosotros, pero me gustaría que antes de finalizar les dé un consejo a estos pacientes que nos están viendo y escuchando, si quieren utilizar una de estas terapias. Lo primero es que se informen, pero bien, o sea, que no busquen información en TikTok ni en Instagram, que vayan y se dirijan donde especialistas, donde lo pueden ayudar y que valoren, porque es como hablamos, o sea, nada más no existen estos fármacos en el manejo de la obesidad y hay muchas cosas también que podemos ajustar y cambiar sin necesidad de fármacos. Que mejoran bastante la calidad de vida del paciente. Así es. Gracias, Clary, por estar con nosotros. Por la invitación. Gracias. Y quiero decirle que la obesidad es una enfermedad, como han escuchado, es una enfermedad. Tienen que acercarse, tratarla para evitar complicaciones futuras. Y gracias a Dios, como siempre digo, que creo que parezco ya un disco rayado, estamos en la época de oro de endocrinología, con múltiples moléculas que nos ayudan a resolver múltiples enfermedades. Y ojo, esto no se queda acá. Es lo que le digo, nos estamos educando continuamente y hay varias moléculas que se están llevando fases diferentes de estudio, hay muchas de ellas que nos prometen mucho más. Así es. Clary, gracias, un gusto tenerte aquí en Conexión Hormonal. Es un placer y te esperamos en una próxima, pues sabes que te vamos a volver a invitar y a ustedes también. Aquí en Conexión Hormonal con nosotros, un cafecito, Clary, para poder pasar este tema un poco mejor. Gracias y a ustedes también.